Dios les bendiga. Estamos en casa transmitiendo la palabra de Dios para ustedes que nos ven por este medio o por YouTube también. Están las predicaciones, aunque se suben un domingo después. Pueden seguirnos también ahí en YouTube en la página Narciso Santos Juan 14:2 y también por este medio de Facebook, esta página de la Iglesia Virtual Juan 14:2, donde la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes, y quiero hacer mención de una historia bastante conocida que encontramos en el Evangelio según San Lucas, una de las muchas sanidades que Jesucristo hizo con la gente que se acercaba a Él. Algunas de estas están muy detalladas, en algunos lugares solamente dice que Jesús hizo muchos milagros, pero hay algunas historias muy detalladas de los milagros que Jesucristo hizo en las personas que se acercaban y clamaban delante de Él. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y después compartiré este pasaje de la palabra de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros, Señor. Tu palabra nos insiste vez tras vez, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Que Padre, si nosotros oramos delante de ti pidiéndote que tú cumplas en nosotros tu voluntad, tú te manifestarás sobre nuestra vida, Señor. Padre, hoy nos acercamos delante de tu presencia, Señor, como muchos se acercaron cuando tú estuviste aquí, Jesús, ejerciendo tu ministerio. Se acercaban con diferentes necesidades, algunos con enfermedad, algunos porque eran poseídos por demonios, unos se acercaban porque habían perdido a sus seres queridos, Señor. Otros se acercaban para escuchar las enseñanzas que tú tenías, Señor, para tus oyentes. Padre, por diferentes razones se acercaban delante de tu presencia, Señor. Y hubo un hombre que clamó delante de ti, Señor, pidiéndote que tú le sanaras, Padre. Pero hubo una pregunta hermosa que tú le hiciste a este hombre. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Y nosotros nos acercamos delante de tu presencia porque te necesitamos, Señor. Porque necesitamos que tú sigas haciendo tu obra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice que este hombre que se acercó a Jesús se llamaba Bartimeo, aun cuando en dos de los evangelios no se menciona su nombre. En el Evangelio según San Lucas solamente se menciona que Jesucristo iba pasando allí por Jericó y había un hombre junto al camino que escuchaba mucha gente, que hacía mucho barullo ahí entre el caminar de Jesús y se preguntaban, bueno, ¿quién es el que viene? Le pregunta por ahí a alguno de los que iban en el camino y le anuncia que es Jesús. Y este hombre empieza a clamar, empieza a gritar, empieza a levantar su voz pidiendo que Jesús se acerque allí con él o que le permitan a él acercarse con Jesús. La historia ustedes la pueden encontrar y leer ahí detenidamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, versículos del 35 al 43. En medio de todo esto que estaba sucediendo ahí en este camino de Jericó, Jesús se detiene y cuando aquel hombre se acerca delante de él, en el verso número 41, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Esta pregunta tenía una respuesta muy lógica, muy lógica. Aquel hombre tenía una necesidad en sus ojos, él no veía, y él se acerca delante de Jesús de esta manera. Nosotros podemos encontrar que él hizo uso de algo que en el Antiguo Testamento se nos enseña que podemos hacer cuando nosotros nos acercamos delante de Dios. Cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, hay algunas cosas que nosotros podemos recibir de Él. Pero lo que yo espero de Dios no es lo que esperas tú. Lo que tú esperas no es lo que esperan tus hijos. Lo que tú esperas no es lo que espera tu esposa o tu esposo. No todos nos acercamos
delante de Dios esperando lo mismo. Y es ahí donde toma sentido esta pregunta de Jesús para aquel hombre diciéndole, ¿qué quieres que te haga? Para nosotros, les decía, es muy lógico en el relato de la historia saber lo que aquel hombre le iba a pedir. Y Jesús le da todavía algo mucho más valioso, como todos aquellos que se acercaban con él pidiéndole salud para su cuerpo. Jesús normalmente, en vez de hacer énfasis sobre la sanidad física, hablaba siempre de la salvación, porque él veía la necesidad que nosotros tenemos de esto. Pero les decía, en el relato, este hombre dice que se acerca delante de Jesús de una manera muy, muy especial. Para que este pasaje tenga sentido en nuestra vida, nosotros tenemos que meditar primeramente qué necesitamos de parte de Dios. Y esto nos lleva a una segunda cosa inmediata. Todos necesitamos algo de Dios. Nadie tiene todo aquí en esta tierra si no tiene a Dios primero. Todos tenemos necesidad de algo si Dios está ausente. Y aun cuando Dios está presente en nuestra vida, los que ya hemos empezado una relación personal con Él a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión con los hermanos en la iglesia, a través de escuchar la palabra, a través de alabarle, seguimos teniendo necesidad de Él. La palabra de Dios nos dice que separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Pero hay algunas necesidades básicas que nosotros tenemos que por Él pueden ser suplidas. Por eso les decía, primero todos tenemos necesidad de algo que venga de parte de Él. Lo más grande que nosotros necesitamos de Él y que nadie nos lo puede ofrecer y que nadie nos lo puede vender, que nadie nos lo puede regalar, sino solamente está en su mano, es la salvación, que es justamente el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio, más que sanidades, más que enseñanzas, más que milagros, el propósito del Evangelio siempre tendrá que ver con tu salvación y con mi salvación, con el estar para siempre con Dios en su gloria o para pasar a un lugar de tormento eterno. Eso es lo que Él nos ofrece y tú y yo tenemos la necesidad de eso. Pero también estamos pasando por tiempos donde todos tenemos diferentes necesidades, donde todos tenemos que alguien nos extienda la mano. Y qué mejor que buscar primeramente a Dios para que Él se manifieste sobre nuestra vida y nos supla lo que nosotros estamos necesitando. Este hombre, al acercarse a Jesús, les decía que hizo uso de algo que en el Antiguo Testamento encontramos que era una forma en la cual algunos israelitas se acercaban delante de Dios. No lo voy a leer todo, ustedes lo pueden leer ahí en su casa detenidamente. El Salmo 107, Salmo 107 completo, son solamente 43 versículos, nos da una introducción donde nos dice que el pueblo de Israel estuvo perdido. Dice que estuvo extraviado. Sus primeros versos hablan acerca de la misericordia y de la bondad de Jehová, de la bondad de Dios. Pero cuando habla del pueblo de Israel, cuando habla de los hijos de Dios en ese tiempo tan señalados, dice que ellos anduvieron perdidos por el desierto, en la soledad por los caminos, no hallaban un lugar donde vivir, andaban hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Esta es la condición en la cual nosotros podemos encontrarnos cuando nos estamos alejados de Dios. Describe muy bien el pueblo de Israel cuál puede ser nuestra condición, porque no depende esto si tenemos muchos bienes o no tenemos, si podemos hacer todas nuestras necesidades o no. Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Ahora, en el caso de la historia con la que inicia, sí tiene una necesidad este hombre de algo
muy importante, su vista. Eso le había llevado a mendigar por los caminos, a quizás hacer la burla de todas aquellas personas que lo rodeaban. Él necesitaba que Dios hiciera algo importante en su vida. ¿Qué necesitas tú que haga en tu vida? Por eso te decía, primero, todos necesitamos algo de parte de Dios. Segundo, tú tienes que identificar qué es lo que más necesitas de Dios. Aquel hombre necesitaba salud. ¿Tú qué necesitas? Yo hace unas semanas atrás necesitaba que Dios hiciera algo en mi cuerpo. Todavía traigo por ahí unas leves secuelas. Necesitaba que Dios hiciera una obra de sanidad completa en mi cuerpo, que me llevó más de un mes de estar aislado. Ahora puedo compartir aquí la palabra de Dios con ustedes, pero allí en la cama, ahí en la angustia, como dice el Salmo 107, ahí como vemos a este hombre ciego que se acercaba delante de Jesús, tuve que ir con Dios y decirle: Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Y Dios me dijo: bueno, ¿qué quieres que te haga? Hay una cosa que me gusta mucho de mi pastor, el pastor Santos. Cuando alguien se acerca con él y le dice: pastor, quiero que ore por mí. Y le dice: bueno, ¿cuál es la razón? No, pues estoy enfermo, ok, voy a ir a unos estudios. ¿Y qué quieres que digan esos estudios? Pues que estoy bien. Bueno, vamos a orar para que estés bien. Pregunta de una manera muy específica: ¿por qué son las cosas por las que vamos a orar? Bueno, Jesús le dijo algo muy parecido a este hombre, pero no es solamente eso. Les decía que si ustedes leen el Salmo 107, este salmo nos invita a clamar delante de Dios. Por eso les decía que este hombre ciego tomó lo que el Salmo 107 dice. Él le gritó a Dios, él le gritó a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero les decía que en todos estos versículos de este salmo dice que cuando nosotros nos acercamos delante de Jesús y Él nos dice: ¿qué quieres que te haga? Es porque Él te puede dar dirección a tu vida. A lo mejor estás tomando decisiones importantes sobre las cuales necesitas que Dios guíe tu vida, sobre las cuales necesitas indicaciones de qué debes de hacer o qué no debes de hacer, porque vivir en la voluntad de Dios es lo que nos trae mayor bendición. Nosotros vivimos de acuerdo a las circunstancias, de qué nos conviene más, de qué nos va a retribuir más, dónde voy a estar más cómodo, qué va a ser para mí más fácil. Pero Dios no siempre actúa de esa manera. Dios te puede dar dirección, Dios te puede dar libertad también cuando tú te sientes atado por diferentes cosas en las cuales te ves involucrado. Puede quizás darte libertad de una carga excesiva de trabajo, de hábitos buenos o malos que tú puedas tener, pero que roban todo tu tiempo. Dios puede darte una libertad de que no vivas preso de tu cartera o de las cosas que en algún momento sientes que necesitas estar adquiriendo. Dios te puede decir: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres libertad? ¿Quieres dirección? ¿Quieres sanidad como este ciego? Esto sí lo quiero leer, porque aquí en el Salmo 107, en el verso 17 en adelante, dice que el pueblo de Israel, mientras anduvo en aquel lugar, dice, versículos del 17 en adelante, fueron afligidos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Dice más adelante: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando el pueblo de Israel se sintió mal físicamente, clamaban a Dios y Dios les traía sanidad. En este tiempo que tuve la oportunidad de releer los evangelios, y veía ahí en el capítulo número 3 que Jesús le dice a Nicodemo que era necesario, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que así el Hijo del Hombre fuera levantado.
Tuve que regresarme otra vez a esa experiencia del pueblo de Israel, donde por su rebelión, por su desobediencia, por su pecado, Dios mandó serpientes al campamento y muchos murieron. Pero cuando clamaron y buscaron a Dios, Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántale, y todo aquel que sea picado por una de estas serpientes, si ve esa serpiente de bronce, van a ser sanados. ¿Qué necesitaban en aquel momento? Justamente eso. Necesitaban un medio para seguir adelante. Dios te puede dar también seguridad de acuerdo al Salmo 107, cuando tú te acercas delante de Él y clamas delante de Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a veces nos llevan a sentirnos desprotegidos, a sentirnos como el pueblo de Israel quizás se sintió en el desierto, solos y abandonados. Tengo que hacer mención de este tiempo porque es lo más reciente que en ese tiempo en el cual yo vi la mano de Dios moviéndose en mi favor. Yo compartía todavía el día de ayer con una persona, con un hermano, y le decía que era muy difícil los días en los que pasé, porque hubo 6 días en que yo sentía que no avanzaba en salud. Me despertaba en la mañana y me dormía y me tomaba mis medicamentos y los remedios y todo, y llegaba en la noche y yo me sentía exactamente igual, y al siguiente día otra vez igual. Y no que haya dudado de Dios, pero sí de repente sentía y decía: ¿y si mañana en vez de igual me siento peor? ¿Qué va a pasar? Si en vez de estar aquí en el cuarto tengo que ir al hospital, y si aquí puedo ver muy poco tiempo a mi esposa y a mi hijo, ya no los voy a ver en ningún momento. Y vienen ese tipo de cosas y nuevamente Jesús se acerca y dice: ¿qué quieres que te haga? Y tienes que decir lo que en ese momento estás necesitando. No todos necesitamos un milagro de salud. No todos necesitamos un milagro financiero. No todos necesitamos tener la seguridad que nos da el gozar de su presencia. ¿Por qué? Porque quizás de todo eso estamos gozando en este momento. Pero Él nuevamente se acerca delante de ti y te pregunta: ¿qué quieres que te haga? A veces no sabemos dar respuesta a esta palabra. A veces creemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos podemos salir adelante. Pero en la respuesta de este hombre, una respuesta que reveló y reflejó su necesidad, su condición, la respuesta de Jesús no se dejó esperar. ¿Por qué situación estás pasando en este momento? ¿Qué respuesta vas a dar tú a esta pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Porque en eso que tú respondas con fe delante de Dios, Él se va a manifestar en tu vida. Hay quienes pueden tomar este pasaje para decir: pues pide entonces lo que tú quieras para Dios. No, mira la necesidad más grande que tú tengas ahorita. Mira el anhelo de tu corazón en este momento. Siente que es, si te dieran a escoger entre todas las bendiciones que Dios te pudiera dar, pero que solamente pudieras escoger una, ¿qué escogerías? Y te digo, quizás si estás pasando por enfermedad dirás como este ciego: Señor, que sane. Pero quizás si tienes años orando por tu esposo para que conozca y tenga un encuentro personal con Jesucristo, puedas decir: Señor, que te conozca a ti. Quizás si en tu mente y en tu corazón no tienes paz y eres presa de esas enfermedades terribles de nuestro tiempo,
como es el estrés y la ansiedad, quizás puedas decirle: Señor, que tenga paz en mi corazón y en mi mente. Si estás batallando con tus hijos ahorita porque se rebelan contra ti o porque no quieren saber nada de la palabra de Dios o no quieren acompañarte a ir a alabar a Dios y a buscarle en el templo, quizás tú puedas decirle al Señor: quiero que toques sus vidas y sus corazones, que los atraigas a ti más. Si en algún momento esos hijos que ahorita están en esa condición, algún tiempo estuvieron sirviéndole a Dios en la iglesia, quizás ahora hoy puedas decirle: Señor, te pido por ellos. Quizás puedas pedir por tu iglesia, por la condición o las situaciones por las que esté pasando en este momento, y decir: Señor, síguete manifestando en la iglesia en la cual me pusiste. La lista la podemos hacer muy larga, y quizás yo pudiera darte muchas ideas ahorita. Pero si tú tienes una necesidad en tu corazón, toma la actitud del Salmo 107. Toma la actitud de aquel ciego que se acercó con Jesús y dile: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quizás Él te diga: ¿qué quieres que te haga? Y les decía que Jesús al final le dice a este hombre, Jesús le respondió después de que el ciego le dijo que reciba la vista. Le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros sentimos que Dios está obrando en nuestra vida de una manera tan gráfica o tan especial, y podemos escuchar esa voz que dice: tienes la respuesta, todas las cosas cambian. Jesús le dijo a aquel hombre: recibe lo que pediste. Y si ustedes leen, insisto, los evangelios, se van a dar cuenta que aquellos que se acercaron delante de Jesús y le dijeron: mira, Señor, tengo necesidad de esto, mira, tengo necesidad de esto otro, mira que mi suegra está enferma, mira que mi siervo está en cama, mira que mi hijo es atormentado, mira que necesito esto o lo otro. Jesús para todos tuvo una respuesta. De algunos alabó su fe, algunos alabó su manera de pedirle. Destacó la manera en que algunos se acercaron delante de él pensando: con solamente lo toque ya voy a ser sano. Pero a este hombre específicamente le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Cada uno de nosotros tenemos una respuesta para esta pregunta. Y termino con esto. Nunca te sientas que lo tienes todo. Nunca te sientas tan suficiente como para decir: no necesito a Dios, no necesito de Él. Tú y yo necesitamos de Él. Necesitamos que Él siga haciendo su obra en nuestra vida. Por eso esa pregunta siempre estará ahí para ti y para mí. Cada día, en cada momento en que doblemos nuestras rodillas o que levantemos nuestra voz a Dios en oración, o cada vez que vengan situaciones o circunstancias difíciles a nuestra vida, Él nos seguirá preguntando: ¿qué quieres que te haga? Y al final te dirá: recibe lo que necesitas para seguir adelante, y te dirá: tu fe te ha salvado. Acuérdate que el propósito principal de Dios siempre será nuestra salvación. Vamos a orar. Vamos a orar. Y para aquellos que yo hago constantemente esta invitación, para aquellos que ya se están congregando en alguna iglesia, sigue buscando de Jesús. Sigue sirviendo en la iglesia donde Dios te puso. Sigue poniendo al servicio de Dios tus dones, tu ministerio, tus capacidades, tus talentos para la gloria de nuestro Dios. Quizás a través de tu vida muchos podrán recibir respuesta a su necesidad, porque Dios usará tu vida para bendición de otros.
Tú que en algún momento, por la razón que haya sido, te apartaste de la iglesia y dijiste, yo lo puedo buscar por mi cuenta, y ya te diste cuenta que no es cierto, que no podemos, que necesitamos estar unidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para juntos edificarnos los unos a los otros. Vuelve a Dios. Quizás tendrás que decirle al Señor, si te pregunta qué quieres que te haga, dile, Señor, vuélveme el gozo de congregarme con mis hermanos. Vuélveme el gozo de alabarte y glorificar tu nombre allí con el canto, con la música, con la alabanza, con la adoración. Pero tú que quizás nunca has ido a una iglesia, déjame decirte que tú puedes pensar en 1000 necesidades que tienes en este momento, pero no hay ninguna tan grande como la necesidad de la salvación que solamente Dios nos puede dar. Y esto se obtiene de una manera tan sencilla, pero tan significativa, como el que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que nos arrepintamos de todo corazón de nuestros pecados y que le pidamos perdón a Dios. Y después de que le hayamos pedido perdón por nuestras faltas, le digamos al Señor Jesús, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Y después de esto vendrán muchas más cosas, muchas más bendiciones, pero en todas ellas Dios estará allí para preguntarte otra vez, ¿qué quieres que te haga? Estoy aquí para ayudarte a que sigas adelante. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Todos necesitamos, Señor, de ti. Por eso esta pregunta de Jesús nunca la podremos dejar de lado en nuestra vida y en nuestra experiencia. Yo hoy necesito que tú sigas haciendo tu obra en mi vida, en muchas áreas, pero Señor, tú conoces la petición de mi corazón y el deseo de mi corazón. Padre, yo hoy te lo pongo delante de tu presencia, porque sé, Señor, que al final tú siempre respondes a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Tu palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos darás tú, Señor, cuando nosotros te lo pedimos? Cuando nosotros nos acercamos delante de ti con fe, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres bueno y que tú tienes una palabra para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por aquel que ya está en una iglesia, Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú le sigas dando ese ánimo de seguir compartiendo tu palabra, de seguir, Señor, apoyando en ese lugar, Señor. Padre, porque el deseo de nuestro corazón debe de ser el que más gente se una, Señor, a la iglesia, porque eso fue lo que tú dejaste, Señor, para que nosotros seamos unidos y edificados, Señor, delante de tu presencia. Que atraigas hacia ti, Señor, aquellos que por alguna razón se apartaron, pero, Señor, también por aquel que está perdido, por aquel, Señor, que no ha tenido, no ha sentido tu presencia en su vida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toque su mente, que toque su corazón y que pueda venir al conocimiento de Jesucristo, Señor, que es el propósito principal del Evangelio. Pongo todo esto en tus manos, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y antes de terminar esta transmisión, vamos a orar. Ya pronto también, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo tiempos devocionales. No creo que pueda ser esta próxima semana. Todavía traigo ahí algunos problemas en mi garganta y no sé si en mis pulmones, sobre todo cuando hablo mucho o cuando me río, me dan ataques de tos ahí todavía, y mi esposa no deja de contarme chistes, así es que a veces me paso los días ahí. No es cierto, pero sí, son estas dos cosas todavía con las que estoy batallando un poquito, pero seguiremos compartiendo los domingos y muy pronto espero también tengamos tiempos devocionales de la palabra de Dios. Sin embargo, esto de la ofrenda la seguiremos promoviendo. Tú eres el administrador de esta ofrenda, más en estos tiempos difíciles y complicados. Tú separa un poco de lo mucho que Dios te da o de lo poco que Dios te da, como quieras, separa
algo, si Dios te ha provisto para todas tus necesidades, y llévale a aquel que no lo tiene, llévale a aquel que está quizás vendiendo afuera de algún centro comercial, de algún negocio, algún vecino que tengas, algún familiar que sepas que está pasando por necesidades. Más que decirle lo que se te ofrezca, yo te recomiendo y te aconsejo, ve y dile, sabes que esta es una bendición de Dios para tu vida, porque quizás en lo que se te ofrezca te pueda ayudar. A lo mejor nunca te va a decir, nunca va a tener la confianza y la libertad de decirte, mira, sí necesito que hagas esto por mí, pero tú sí puedes decirle, sabes que esto es lo que Dios puso en mi corazón y quiero bendecirte, esta es una bendición de Dios para ti, y vas a ver que va a ser de gran bendición para esa persona y también para ti. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque eres tú el que suples todas nuestras necesidades. Nos das trabajo, nos das medios de provisión, Señor, para suplirlas. Pero nosotros también podemos ser un medio de provisión, Señor, para aquel que quizás no completa, Señor, con lo que saca en su negocio o en su trabajo, que quizás está pasando por diferentes necesidades. Aquel, Señor, a cuya casa llegó la enfermedad, Padre, que no ha podido laborar. Ayúdanos, Señor, para identificar todas estas cosas. Muévenos, Señor, y llévanos a aquel necesitado al que le podamos decir, mira, esto es una bendición de Dios para ti, en lo que tú pongas hoy en nuestro corazón, el separar para llevárselo, Señor, a ellos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio ahí con un toque en tu celular, con un clic en tu computadora. Puedes decirle a alguien, Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él tiene una respuesta para ti cuando nosotros nos acercamos así de esta manera. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones.